¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla Cesarowski Cosío desde Guadalajara, Jalisco, México. Y esta vez con un invitado súper especial. Aquí tenemos a nada más y nada menos que al súper empresario Iván Cárdenas. Muchísimo gusto. Hola, Bienvenido Cesarowski, aquí mucho gusto. al programa donde déjenme platicarles que Iván Cárdenas es el empresario que va a traer. Se metió, fue el único valiente en meterse a la cueva y a sacar al lobo. Pero no a ningún lobo, no un lobo mexicano, al lobo de Wall Street. ¿Cómo ves, Así es, Cesarowski. Bueno, pues estamos ya con muchos años cerca de Jordan Belfort, el Así verdadero lobo de Wall Street, aprendiendo, bueno, pues todas las técnicas de ventas relacionadas con lo que él diseñó, que fue un gran sistema, ¿no? Claro, claro. Y entonces, tú a partir de esto, ¿te defines como un vendedor? ¿Sientes que te has dejado influir, como él mismo lo ha hecho, a partir de su estrategia de la línea recta? Claro. Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay dos tipos de vendedores, los que se consideran vendedores natos y los que se consideran malos para las ventas. Ándale. Yo creo que en ambos casos todo tiene que ver con un tema de autopercepción, porque al final del día, para ser un buen vendedor, pues evidentemente se requieren algunas habilidades. Pero aquí, ¿cuál es el secreto? Bueno, pues que Jordan Belfort hizo consciente el proceso a través del cual él tenía muchísimo éxito en las ventas. Le frustraba ser un gran vendedor, cerrar muchas ventas, pero que su equipo no vendiera nada, ¿no? Y entonces esa frustración lo llevó pues a cuestionarse qué era lo que él estaba haciendo mejor o bien que los otros no pudieran hacer. Y entonces ahí fue definiendo precisamente los pasos de la famosa línea recta. Y bueno, pues lo hizo una metodología que cuando lo enseñó a los demás y lo empezaron a aplicar en la vida real, pues empezó a dar resultados. Pero demasiados resultados, diría yo, porque si bien hay muchas personas, que esto yo creo que ha sucedido bastante, que conocen, o sea, hablan del lobo de Wall Street, tal cual Jordan Belfort, y lo primero que piensan es en la imagen de Leonardo DiCaprio. Sí. O sea, uno se lo enseña así, de pura foto, y es como que es muy difícil reconocerlo, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que yo creo que tiene que trabajar un poco más en esa marca, tanto Jordan como Leo, saber diferenciar de la película, porque la película está basada en hechos reales. O sea, todo eso que sucedió fue algo verídico. Y aquí yo te pregunto, de tantos gurús que existen de las ventas, ¿por qué Jordan? ¿Por qué Jordan Belfort? Qué gran pregunta. Primero que nada, porque este es un sistema que nació en el mundo real, ¿no? Que se sistematizó para que vendedores del mundo real lo probaran y que, bueno, pues evidentemente probó sus resultados. Claro. Yo creo que hay una buena cantidad de gurús, como bien lo dices, de coaches en ventas, ¿no? Que están enseñando pues técnicas, métodos, mucho sale de la teoría para la teoría y que cuando lo aplicas en el mundo real pues ya no funciona, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el famoso manejo de objeciones, que en el sistema de la línea recta no existe el manejo de objeciones. Esa pretensión que tienes como de lo que me vaya diciendo, yo le voy a tener una respuesta para cada cosa. Imposible predecir todo lo que nos van a decir, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué avalo el sistema de línea recta? Bueno, pues porque precisamente sintetiza, ¿no?, la esencia de la mayoría de las interacciones comerciales. Por eso él decía, todas las ventas son iguales. Era el primer paradigma, Eso, ¿no? sí, Era sí, el primer sí, paradigma. Y exactamente. entonces decía, ¿cómo es posible que digas que todas las ventas son iguales? Y él decía, no, espérame, yo sé que todas las interacciones van a ser diferentes. Sí. Pero si tú vas, transfiriendo las tres certezas esenciales, que es la certeza de producto, certeza de empresa y la certeza de ti persona, mismo, de claro. persona, ¿no? Vas logrando que la persona vaya identificando los beneficios del producto y eventualmente te comprará. Por eso todas las ventas son iguales. Entonces vas tomando elementos del sistema, los aplicas en la vida real, se lo enseñas a una fuerza de ventas, la fuerza de ventas lo aplica y tienen resultados. Exactamente. De hecho, déjenme platicarles algo muy personal. Yo cuando empecé esta parte de vender, tenía yo creo que 16 años. Entonces, ahorita tengo 19. Entonces yo tenía, bueno, de quién me inspiro, ¿no? A quién agarro. Y compré ese libro del Camino del Lobo, Claro. Jordan Belfort, donde no había pasado ni siquiera el primer capítulo, ya estaba aplicando todo y yo, acá esto tiene resultado, esto tiene resultado. Y jamás se olvidarán esos 4 primeros segundos. Tienes que demostrarte tan agudo como una flecha, Sí. un entusiasta a toda prueba y sobre todo un experto en tu campo. Y por ejemplo, tú te podrías definir como
agudo como una flecha, entusiasta toda prueba y experto en tu campo. Sin duda alguna, bueno, aquí hay dos elementos. El valor o el poder del sistema radica en que tomes conciencia de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus habilidades, qué sí tienes, y después incorpores las que no tienes. Entonces, por supuesto que yo en ventas y en lo que hago, considero que tengo esas tres cualidades. Pero ¿qué es lo más importante? Saber que tú vas a asumir el control de la venta en esos primeros 4 segundos, independientemente de cuál es tu personalidad. Puedes ser un vendedor, por ejemplo, introvertido, más pasivo, etcétera, pero tomas conciencia del método y asumes las tres: la audacia, el entusiasmo, y eres el experto. Todo, como lobos, vamos por toda la carne. Así es, así es. Válgame, y eso está súper interesante porque hablando de las objeciones y todo ese rollo, creo que se ha visto mucho el que siempre tienes que tener un escrito, ¿no? Un famoso libreto, donde en ese libreto ya tienes escrito todo. Sí. Pero, como lo que tú acabas de mencionar, que hay personas que son las que se sienten natas, vendedores natos, digamos, desde muy pequeños o empezamos su carrera, y otros que simplemente dicen que las ventas no son para nosotros. A esta escala, a este punto, ¿tú podrías decir que las ventas están todo, más bien, todo en esta vida está una venta de distancia? Fíjate qué buena pregunta. Hay tres esferas, tres dimensiones. La dimensión personal, que tiene que ver con las habilidades personal natas, ¿no? Habilidades de comunicación, de empatía, capacidad de escucha, capacidad de comunicación, etc. Luego está la esfera del método, que son los pasos, en este caso sería la línea recta. Y luego está la esfera del seguimiento. ¿Qué tanta disciplina tienes para dar seguimiento a todos tus procesos comerciales? Ahora bien, los vendedores natos normalmente son muy buenos en la habilidad de la esfera de la persona. Son buenos para hablar, buenos para escuchar, tienen empatía, generan confianza. Sí. Pero esto es con independencia de si hay un método o no. Cuando no hay un método, y es algo que dice mucho Jordan Belfort, dice, cuando no hay un método estás improvisando. Pero puede haber un vendedor nato que venda millones, millones, y no tiene un método. Claro, por su habilidad personal. Y está improvisando, quizás por experiencia, ¿no? Y seguramente seguirá ciertos pasos que ya él mismo se ha demostrado que dan resultados. Claro. Pero si tú quieres replicar esto de manera consistente, sistemática, si ese vendedor nato quisiera crear una fuerza de ventas y enseñárselo a sus vendedores, ya no se podría hacer la transferencia porque ya solamente te estás apalancando en habilidades personales. Por eso cuando metemos el método y somos conscientes del método, él dice, yo lo único que hice, me hice consciente de los pasos que yo seguía para cerrar. Cuando juntas la esfera de la persona con la esfera del método, es donde te vuelves realmente efectivo. Y la pregunta que haces, ¿realmente estamos a una venta de distancia? Yo creo que sí, y no solamente en el tema de las ventas de productos o servicios, yo creo que en todos los ámbitos, todas las personas, los médicos, los abogados, los contadores, los arquitectos, al final del día tienen que pasar ese paso de transferencia de certezas, claro, de que debemos o podemos confiar en ellos. El arquitecto que va a diseñar una buena casa, el abogado que te va a defender bien, el médico que te va a curar. En medio de eso está siempre la certeza de persona, la certeza del producto, de lo que me vas a entregar, y la certeza de la compañía que lo respalda, ¿no? Exactamente, porque bien lo dice el que si el prospecto no confía en tu compañía, es de lo más imposible hacer una venta. Totalmente. Y hablando justamente de esto, me he topado con muchísimas personas que yo les digo, oye, ¿sabes qué? Tienes que aprender a vender. Y me dicen, no, ¿yo qué vendo? Yo voy a ser arquitecto, yo voy a ser médico, yo no necesito vender, esas cosas no son para mí. Yo, ¿cómo te explico que si no vendes, empezándote a ti mismo, si no te sabes vender a ti mismo, no vas a poder vender tu producto? O sea, por más posgrados, licenciados, maestrías que tengas, si no te sabes vender, difícilmente vas a lograr credibilidad, reputación y que te vean como un experto. O sea, tú puedo tener 20,000 licenciaturas, maestrías, pero si en ningún momento me doy a conocer o muestro que tengo ese conocimiento, la gente me va a contactar y va a hacer todo. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Uno de los elementos medulares del sistema es que el tercer elemento, lo que tú decías, que te muestres como el experto, claro, ¿no? Pero al mismo tiempo, la transferencia de la certeza de persona, tienes que poder ser percibido como alguien, no solo en quien puedo confiar, sino que me puede ayudar. Claro. Fíjate que en la industria de las ventas hay este tabú de decir, háblale al mercado natural, ¿no? Y entonces dices, ¿quién es el mercado natural? Bueno, pues mis familia, claro, mis amigos, mis conocidos. Muy bien. Pero tú le hablas al mercado natural y luego no te compran, ¿no? O, por ejemplo, en la industria de los seguros pasa mucho. Que te dicen, oye, es que háblale a tu primo porque para que te compre un seguro. Todos nosotros le hablamos al primo y le decimos, primo, es que te quiero vender un seguro, ¿no? El primo confía en nosotros porque nos conoce, sí, confía en ti. Pero la gran pregunta, ¿te percibo como alguien que me puede ayudar? Y entonces, otra vez, incluso ahí, tenemos que
pues hacer uso de la certeza de poder transferir la certeza de persona para que incluso mi primo me perciba como alguien a quien puedo ayudar. Al final del día caemos en lo mismo, estamos en un proceso de venta. Exactamente, entonces básicamente un proceso de ventas es simplemente el hecho de tú poder solucionar un problema, ya sea del prospecto, del mercado o de en sí, porque hay muchas personas que creen que la venta es simplemente grita, 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 presiona, 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 Claro. y hasta que el prospecto no se suelte o se asuste, lo vuelves a dejar. Yo he dicho, y por eso a mí hasta a veces no me gusta decir la palabra cerrar, porque para mí una venta es un ciclo y los ciclos son continuos. Entonces cuando digo cerrar una venta, la gente que me dice eso es como, no estás cerrando una venta, estás haciendo un trato, estás haciendo un arreglo, porque después de ese cierre, supuestamente,